Mis padres favorecían tanto a mi hermana gemela que agotaron mis ahorros para la boda en ella, lo que me llevó a cortar lazos después de rechazar las exigencias egoístas de mi mamá. Tengo 23 años, y mi gemela, Allison, y yo no nos hablamos. En realidad, no hemos hablado en años. A pesar de la historia conflictiva, al menos había dejado la puerta abierta a la comunicación hasta hace poco. En los últimos 2 años, me he distanciado, y ellos nunca se molestaron en contactarme, hasta ahora. Allison es 12 minutos mayor que yo, y eso la convierte en la hija dorada a los ojos de mis padres. Originalmente planearon tener solo un hijo, y cuando se enteraron de que serían gemelos, no quisieron arriesgar nada. Descubrí esta impactante verdad durante una cena de Acción de Gracias, cuando mi tío borracho lo soltó. Desde ese momento, en la preparatoria, dejé de intentar ganarme el amor de mis padres. Hicieron lo que cualquier pareja en esa situación podría hacer, tuvieron 2 hijos, pero eligieron amar solo a uno. Ese siempre fue Allison. Nuestra rivalidad entre hermanos era intensa. Intentaba superarla en todo, esperando que eso me ganara el afecto de mis padres. En cambio, mis esfuerzos parecían alejarlos aún más. Para ser justos, a Allison no le importaba mucho superarme, ella solo buscaba validación. Era experta en manipular a los demás para hacerles creer que estaba lastimada cuando yo tenía éxito, lo que le ganaba la simpatía de la familia, amigos e incluso compañeros de clase. Yo siempre terminaba siendo juzgada por ellos, mientras ella disfrutaba de su aprobación. Al final, me alejé de esta retorcida competencia con buenas calificaciones y numerosas actividades extracurriculares, mientras que Allison ganó la atención, simpatía y validación de mis padres. Mirando atrás, no cambiaría mis logros, pero desearía haberle restregado mis éxitos en la cara un poco más. Cuando cumplimos 21 años, todo llegó a un punto crítico. Para entonces, ambas nos habíamos graduado, Allison de una universidad normal y yo de una escuela de negocios de prestigio, donde fui la mejor estudiante con una beca completa. Pensarías que mis padres celebrarían mis logros, pero apenas los reconocieron. En cambio, estaban demasiado ocupados preocupándose por Allison, que apenas había logrado terminar sus estudios. Ambas nos mudamos de nuevo a casa, pero mientras yo estaba de pasante en una firma, Allison luchaba por encontrar trabajo. Mis padres parecían más preocupados por sus rechazos que por mis éxitos. No me sorprendía, pero estaba profundamente decepcionada. Vivir con ellos hacía difícil expresar mis sentimientos, así que me mantuve callada. Luego, justo antes de nuestro cumpleaños, descubrí que planeaban un viaje a la playa con Allison y sus amigos, dejándome atrás. Lo único que recibí fue una nota y una tarjeta de regalo de 50 pesos. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me sentí completamente destrozada, al darme cuenta de que mis padres habían decidido celebrar a ella mientras me ignoraban. Ese día decidí mudarme. Tenía amigos que me recibieron hasta que encontrara mi propio lugar, lo cual no tomaría mucho tiempo porque mi pasantía me prometía un puesto de tiempo completo. Empaqué mis cosas y me fui sin decirles una palabra, decidida a no volver. No parecía que me extrañaran. Me llamaron en mi cumpleaños, pero no para desearme lo mejor. En su lugar, querían informarme que volverían pronto y me sugirieron contratar a un plomero. Les dije que ya me había mudado, esperando alguna reacción, pero no la hubo. Lo aceptaron con calma, y a Allison tampoco le importó. Esa fue la última conversación real que tuve con ellos. Desde entonces, he cortado todo contacto. No los he visto ni escuchado en 2 años. Ocasionalmente recibo actualizaciones sobre Allison a través de amigos, pero eso es todo. Mi familia no tiene idea de mi vida, y yo no me mantengo al tanto de la suya. En ese tiempo, he trabajado duro para establecer mi propia vida. Ahora tengo un modesto departamento en un buen vecindario, y estoy orgullosa de mis logros, especialmente porque muchos de mis compañeros aún están luchando. Pensé que finalmente había encontrado paz, pero entonces recibí una llamada de mi tío hace 2 días. Me dijo que necesitaba visitar a mis padres. Habían tenido un terrible accidente automovilístico y querían verme. Corriendo al hospital, me sorprendió descubrir que llevaban días recuperándose allí. Un camión había chocado contra su coche, dejándolos con heridas graves. No tenían seguro médico porque mi papá creía que si nos cuidábamos bien, nunca necesitaríamos un hospital. Una idea absurda, por decirlo menos. Inicialmente, mis padres acudieron a Allison, pero ella se negó a ayudarlos. No quería parecer interesada al pedirle ayuda financiera a su rico esposo, especialmente tampoco después de su boda. Además, no quería dejar a sus 2 hijastros, que ni siquiera eran sus hijos, tanto para ser la hija favorita. Ni siquiera es como si pudiera ayudar con las cuentas.
ya que ahora dependía completamente de su esposo. Me enfureció que ni siquiera me hubieran llamado a mí primero. Luego mi tío reveló que mis padres querían que yo cubriera sus gastos médicos, una cantidad exorbitante que me llevaría años recuperar financieramente. No podía creer que tuvieran el descaro de pedirme ayuda después de haberme descuidado toda la vida. Sé que mis padres tienen otros familiares que pueden ayudarlos, y aunque yo decida no pagar sus facturas médicas, probablemente alguien más intervendrá. Sin embargo, sería mucho más humillante para ellos aceptar caridad de otros, especialmente porque me prometieron que me devolverían el dinero rápidamente. Así que aquí estoy, atrapada en una situación difícil. Puedo negarme a ayudar a mis padres, arriesgándome a que se sientan avergonzados, o puedo pagar sus cuentas, agotar mis propios ahorros y esperar que me reembolsen. Si soy honesta, no tengo muchas ganas de ayudarlos. No hemos hablado en 2 años, y nuestra relación ha sido tensa desde que tengo memoria. En este punto, se sienten como extraños para mí, y no siento la obligación de apoyarlos. Pero negarme a ayudar me haría no ser mejor que Allison, y ese pensamiento me pesa. No quiero ser la hija que le da la espalda a sus padres después de un accidente tan trágico. Actualización 1 he tomado mi decisión, no ayudaré a mis padres. Fue una elección difícil, pero sabía que sus facturas estarían cubiertas, así que sentí que no tenían mucho de qué preocuparse. Solo me buscaron porque estaban demasiado orgullosos para pedir ayuda a otros familiares. Aún no les he dicho mi decisión. ¿Cómo le explicas a tu familia que no vas a ayudarlos con los gastos médicos después de un accidente terrible? Han pasado casi 5 días desde que los vi, y me he dado cuenta de que sigo compitiendo subconscientemente con Allison. Ella eligió no ayudar a nuestros padres, y sentí la necesidad de demostrar que yo era la mejor hija. Supongo que ese espíritu competitivo está arraigado en mí. Es simplemente parte de quién soy. La mayoría de los comentarios que leí señalaron lo tonto que fue que mis padres no tuvieran seguro médico, y estoy de acuerdo. Si hubiera formado parte de sus vidas, me habría asegurado de que estuvieran cubiertos. Mi papá ni siquiera tenía asegurado su coche porque creía que era un conductor perfecto. Tuvieron suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, o hubieran tenido que cubrir ellos mismos las reparaciones del coche. En cuanto a su situación financiera, que muchos han preguntado, mis padres están bien, ni ricos ni pobres. Mi papá es jefe de ventas en su empresa, y mi mamá trabaja en recursos humanos en una empresa más pequeña. Sus ingresos combinados siempre han sido suficientes, especialmente ahora que ya no tienen que mantenerme a mí ni a Allison. Cuando éramos niñas, no teníamos que preocuparnos por el dinero, pero tampoco podíamos vivir de manera extravagante. No entiendo por qué ahora no pueden pagar sus propias facturas. Si pueden pedir dinero prestado y prometer que lo devolverán, seguramente podrían manejar sus propios gastos. No han explicado por qué no pueden, y dudo que lo descubra. Actualización 2 finalmente les dije a mis padres que no cubriría sus gastos médicos. Me habían estado llamando durante una semana, y me di cuenta de que no podía ignorarlos más, así que contesté sus llamadas y les expliqué mi decisión. Como era de esperar, no lo tomaron bien. Mi mamá explotó de rabia, gritándome con sus costillas rotas, llamándome ingrata y lanzándome las acusaciones de siempre. Mi papá simplemente dijo que ya no era su hija y colgó después de que mi mamá terminó. Curiosamente, no dolió tanto como esperaba. No me había sentido realmente como su hija desde hace mucho tiempo. Ni siquiera recuerdo la última vez que me sentí amada por ellos. Y deliberadamente me ignoraron durante 2 años después de que me fui de casa. Me di cuenta de que he estado viviendo mi vida de manera independiente durante tanto tiempo que su reacción no cambia nada para mí. Seguiré mi camino como lo he hecho durante los últimos 2 años. Sus opiniones ya no importan. Desafortunadamente, mi tío me llamó después de esa conversación para darme otra lección, pero colgué casi de inmediato. No necesitaba a nadie más regañándome. Que piensen lo que quieran de mí, ya no me importa. Mi tío me envió un mensaje después para decirme que mis padres ya tenían a otro familiar listo para ayudar. Decidieron echar mano del fondo de boda que habían reservado para mí, el cual ya estaba medio gastado en la boda de Allison, y luego se lo gastaron en un viaje a Europa. Eso explicó por qué ahora les faltaba dinero. Honestamente, sentí una oleada de alivio al no haber gastado mi dinero ganado con tanto esfuerzo en sus facturas. Habían malgastado sus ahorros, y eso no era mi culpa. Su falta de seguro debido a sus creencias erróneas tampoco era mi responsabilidad. Pueden pedir prestado a los parientes o resolverlo por sí mismos. Me niego a darles nada. Ya no tienen derecho a mi tiempo ni a mi dinero. Actualización 3 Hoy sucedió algo inesperado.
y necesito compartirlo. No les he confiado todo lo que está pasando a mis amigos porque la mayoría no me conoce lo suficiente, y no estoy lista para revelarles mi historia familiar, así que Reddit es mi vía de escape. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Esta noche, Allison apareció en mi puerta, y me sorprendió su visita repentina. No pensé que supiera dónde vivía, pero algún amigo de la secundaria debe haberle dicho. Me asombró que se tomara la molestia de buscarme. Se veía y actuaba tan diferente a como la recordaba. Parecía más refinada y sofisticada, lo cual contrastaba fuertemente con su yo de antes. Ya no era la chica de secundaria. Ahora hablaba con cierta elegancia y se comportaba con mucha confianza. Su vestuario, joyas y maquillaje habían cambiado significativamente. Se sentía surrealista, casi como si estuviera hablando con una desconocida. Pero una cosa seguía igual, su verdadero yo. Supongo que no puedes cubrir tu corazón con maquillaje y fingir que es algo que no es. La dejé entrar, curiosa por su visita. Después de un poco de charla trivial, comenzó a hablar de su vida, presumiendo de lo fabulosa que era siendo ama de casa de 2 niños pequeños, casada con un hombre rico, sin más preocupaciones que sus cutículas. Esperé pacientemente a que Allison llegara al punto de su visita, asintiendo mientras ella seguía con su tedioso discurso sobre las alegrías subestimadas de ser ama de casa tradicional. Incluso tuvo la audacia de sugerirme que considerara seguir el mismo camino. Después de lo que pareció una eternidad, unos 15 minutos de su monólogo sobre su vida, finalmente llegó al meollo de la cuestión. Nuestros padres habían estado rogándole que los visitara después del accidente. No querían su dinero, solo querían su presencia. Así que, después de 2 semanas, decidió visitarlos y pensó en pasar a verme también, con la esperanza de que pudiéramos enterrar el hacha de guerra. Pero luego empezó a quejarse de lo necesitados que se habían vuelto nuestros padres y de cómo sus demandas faltaban al respeto a su nueva familia. Continuó hablando de cómo había tenido que dejar a sus 2 hijos pequeños con una niñera solo para estar con ellos, expresando su resentimiento por verse obligada a elegir entre sus hijos y nuestros padres. No pude evitar preguntarme por qué seguía refiriéndose a esos niños como si fueran suyos cuando claramente no lo eran. Mientras se desahogaba sobre su matrimonio, era evidente que estaba orgullosa de su nueva vida, aunque yo no le había pedido ningún detalle, por lo que pude deducir. Su esposo parecía más interesado en ella solo para ganar la custodia parcial de sus hijos que por algún afecto genuino. Llevaba tiempo envuelto en una batalla por la custodia, y su exesposa lo estaba usando en su contra. Entonces, de repente, él anunció su compromiso, lo que inclinó la balanza a su favor. Allison se jactaba de cómo había salvado a esos niños, pero a mí me sonaba como si su esposo simplemente la hubiera utilizado. Apenas se conocían desde hacía 1 año cuando él le propuso matrimonio, lo cual dejaba claro que sus sentimientos por ella eran dudosos. En el mejor de los casos, nadie se enamora tan rápido, especialmente después de un divorcio, pero ella parecía felizmente ajena o quizás dispuesta a ignorar la verdad por la seguridad y el saldo abultado de su cuenta bancaria. Para colmo, expresaba enojo hacia nuestros padres por necesitarla después del accidente, como si eso de alguna manera interfiriera con su tiempo con su nueva familia, formada por un esposo que probablemente no la amaba y 2 niños que no tenían ningún lazo de sangre con ella. Si la palabra, desagradecida, tuviera un rostro, sin duda sería el de Allison. No soy fanática de mis padres, pero escucharla quejarse de su necesidad me hizo cuestionar por qué ellos habían elegido centrarse en ella después de rechazarme una y otra vez. Finalmente, reveló el propósito de su visita. Planeaba irse en 2 días, aunque les había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes. Alegó que ya estaba aburrida de sus historias repetitivas sobre el accidente, la peor experiencia de sus vidas, y sentía la necesidad de regresar pronto a casa. Ahora quería que yo me reconciliara con nuestros padres y tomara su lugar porque no podía soportar la culpa de abandonarlos cuando más la necesitaban. Lo que no se daba cuenta era que nuestros padres me habían vuelto a cortar porque me negué a ayudar con sus facturas. Ni siquiera me habían mencionado a ella, probablemente porque casi nunca pensaban en mí. Allison estaba aquí buscando simpatía de mi parte, con la esperanza de que yo asumiera su rol y fuera el apoyo emocional para nuestros padres porque ella se sentía incapaz de hacerlo. Era la clásica manipulación de Allison, y lo vi claramente. No tenía intención de decírselo mientras estaba en mi casa, hacerlo solo habría provocado una pelea. Así que fingí disposición y le dije que lo intentaría, aunque sabía que no lo haría. Se fue diciéndome que mantuviéramos el contacto, pero ambas sabíamos que no lo decía en serio. En realidad, me sentí aliviada al verla irse. No solo era una narcisista egocéntrica, sino que además era dolorosamente aburrida para conversar. Sus charlas giraban en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo, dejando poco espacio para algo significativo.
Ella pensaba que estaba viviendo el sueño, pero a mí me parecía bastante triste. Los sentimientos de su esposo por ella eran cuestionables, y sus hijastros pasaban la mitad del tiempo con su madre biológica. Era evidente que terminarían prefiriendo a su mamá biológica sobre ella, y por lo que había escuchado, eso ya estaba ocurriendo. Pero esa era la vida que ella había elegido, y yo estaba decidida a llevar una vida muy alejada de mi familia. No eran dignos ni de una pizca de mi atención o simpatía. Hoy reafirmé mi decisión de distanciarme de mis padres y mi hermana. Son increíblemente egoístas y crueles, incapaces de considerar las necesidades de nadie más que las suyas, especialmente Allison. Me sentí avergonzada de estar relacionada con personas así. He logrado cortar lazos con ellos, y dudo que se comuniquen conmigo en el corto plazo. Bloqueé a Allison en el momento en que salió de mi casa, y ya había bloqueado a mis padres y a otros familiares días atrás. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo de su interferencia. Recé para que no intentaran contactarme de nuevo. Sin duda, estoy mucho mejor sin ellos.